No, no te tengo que dar. ¿Qué te la dieron? Bien. Le pregunté a mi mamá y ella... Hasta la última clase habíamos visto lo que es la estadística descriptiva, recordando que la estadística se divide en dos áreas, ¿no es cierto? La estadística descriptiva, que nos enseña básicamente a manejar los datos desde el punto de vista de extraer la información, además de mostrarnos cómo presentar los datos, cómo ordenarlos, gráficas, tablas, etc. Y ahí nos interesa el concepto de población ni de muestra. O sea, un estadístico, digamos, es un valor que se calcula en función de datos, ¿ya? Ahora, dijimos que un estadístico tiene sentido cuando es un número, ¿ya?, que se obtiene de los datos, que tiene un significado, ¿ya? Y desde ese punto de vista hay distintos tipos de estadísticos. Por ejemplo, hay estadísticos que nos dicen más o menos hacia dónde se concentran los datos, ¿ya? Como por ejemplo la media, la moda, la mediana, ¿ya? Esos estadísticos se llaman estadísticos de tendencia central. Están los estadísticos que nos informan de cuán dispersos están los datos, ¿ya? Cuál es la variabilidad de los datos, ¿ya? Esos estadísticos se llaman estadísticos de dispersión o medidas de dispersión. Hay estadísticos que nos dicen cosas sobre la simetría de los datos, etcétera, ¿ya? Entonces hay un montón de estadísticos, podemos reconocer así como mínimo que se usan unos 15, ¿ya? Pero hay más, por supuesto. Y la estadística descriptiva lo que nos enseña es cómo calcular esos estadísticos, cómo interpretarlos, ¿ya? Cómo presentar la información a partir de ellos a través de tabla o gráfico o alguna otra forma. Y eso lo rematamos, ¿no es cierto?, con un taller que junto con recordar un poco algo sobre estadísticos y sobre estadística descriptiva, nos permitía un autoaprendizaje sobre el uso del programa que estamos utilizando para estos fines, que es el StatGraphic, ¿ya? La otra área de la estadística en que se divide la estadística es la llamada estadística inferencial. Y esta es como la parte, yo diría, más importante de la estadística, ¿ya? En la vida real, cuando uno tiene datos provenientes de alguna población, aquí, ¿a qué se le llama población? Población se le llama al conjunto de todos los datos, ¿ya?, o de todos los individuos que tienen una característica que nos interesa estudiar. Por ejemplo, si yo necesito saber cuál es la estatura media o promedio de los estudiantes de la Universidad de Antofagasta, bueno, la población es el conjunto de todos los estudiantes de la Universidad de Antofagasta, ¿ya? En la vida real, no siempre, y más bien dicho, la mayoría de las veces, no se puede trabajar con todos los datos de una población, ¿ya? Cuando uno trabaja con todos los datos de una población, en general, eso se denomina un censo. Censo es extraer datos de toda la población, ¿ya? Lo cual es difícil, es complicado, no es conveniente la mayoría de las veces, y no se puede en muchas ocasiones tampoco. Entonces, eso a veces nos obliga a trabajar no con todos los datos, sino que con una parte de ello, un subconjunto. Y ese subconjunto se denomina una muestra, ¿ya? Y entonces, ¿qué es la estadística inferencial o inferencia estadística? Es aquella estadística que nos ayuda, a partir de la información que se extrae de la muestra, ¿ya?, poder inferir resultados que sean válidos para toda la población. Es decir, la estadística inferencial lo que hace es hacer una extrapolación de los resultados de la muestra hacia la población completa, ¿ya? Por supuesto, tratando de ser lo más cercano a los valores de la población.
siempre que hacemos inferencia estadística, algún error va a haber, ¿ya? Porque no es lo mismo trabajar con una muestra que trabajar con todos los datos, ¿ya? Por lo tanto, puede haber cercanía entre lo que se obtiene en la muestra con lo que es real en la población, pero algún error va a haber siempre, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso es la inferencia estadística, ¿ok? Voy a compartir una presentación. Bueno, lo que les comentaba recién, ¿ya? ¿Están viendo la presentación, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, esta presentación ya está puesta en la plataforma Moodle, por si acaso, en la carpeta Filminas Profe. Yo ya les expliqué de qué se trataba la estadística o inferencia estadística. Entonces, lo que hace la estadística inferencial básicamente es enfrentarnos con dos problemas, ¿ya? Uno, como vamos a trabajar con una muestra, el problema del muestreo, cómo se toman los datos de la muestra, ¿ya? Hay un área, digamos, de la estadística inferencial que estudia esto, ¿ya? El problema del muestreo, porque no es, digamos, irrelevante, sino que es importante el cómo se toman los datos, cómo se toma la muestra, ¿ya? Para que los resultados que se obtienen de la muestra sean, digamos, significativos con respecto a los verdaderos valores de la población, entonces la muestra tiene que ser una buena muestra, ¿ya? Y hay distintos tipos de muestreo, ¿ya? No vamos a ver muestreo en este curso, obviamente, pero, por ejemplo, tenemos muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado, muestreo por etapas, etcétera, ¿ya? Hay distintos tipos de muestreo y cada situación en particular tiene su tipo de muestreo apropiado, digamos, ¿ya? En general, no siempre se usa el mismo tipo de muestreo, depende de cada situación en particular, ¿ya? Bueno, entonces, uno de los problemas es el problema del muestreo, ¿ya? Cómo tomamos la muestra, ¿ya? Y el otro problema es cómo hacemos inferencia, ¿ya? O sea, cómo a partir de la muestra logramos que los resultados sean lo más cercano posible a los valores verdaderos de la población, ¿ya? Ese entonces es el problema de la inferencia estadística, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacer inferencia? ¿Ya? Yo mencionaba antes que hay muchas razones por las cuales se hace inferencia, entre las cuales, ¿ya? Está, por ejemplo, como dice ahí, el costo reducido, ¿ya? Tomar una muestra cuesta dinero, ¿ya? Hay que preparar personas, ¿no es cierto? Hay que preparar materiales, hay que hacer la tarea de campo, salir a tomar los datos o tomarlos por el mecanismo que sea, después procesarlos, etc. Entonces, tomar una muestra tiene un costo. Ahora, cuando la muestra es la población completa, obviamente el costo es el máximo, ¿ya? En Chile, cada 10 años, me parece, se hace lo que se llama un censo poblacional, a través del cual el gobierno, ¿ya?, trata de saber la mayor cantidad de información de las personas que vivimos acá en este país, ¿ya? Ese día, ¿ya?, bueno, hasta el censo del año 2002, me parece, el, el día del censo, el país se detenía, salvo las cosas de emergencia, digamos, pero la gente tenía que, era como una especie de feriado, ¿no?, donde todo el mundo tenía que estar en sus casas y donde a la casa de las personas llegaba un señor o señora o señor lo que fuera, una persona, a encuestar la casa y se tomaban todos los datos de la familia que vivía ahí, etc. ¿Ya?
Bueno, imagínense la cantidad de personas que, que tenían que prepararse para hacer esa tarea, la cantidad de material, la cantidad, digamos, después de tiempo de procesamiento de esos datos, en términos de uso de computadores, etcétera. Entonces, hacer un censo que es como el mecanismo más confiable para saber información de una población, me refiero a una población de habitantes del país, no se puede hacer a cada rato y por eso se hace cada 10 años, por costo. ¿Y qué se hace en los intertantos? Se hacen algunas encuestas reducidas, ¿ya? O sea, muestras, se le toma a cierto tipo de personas dependiendo de lo que se quiera saber. Por ejemplo, está la encuesta CACEN, que se toma en los quintiles más bajos socioeconómicamente a la población, para saber cosas de ello y poder aplicar políticas públicas a partir de eso, ¿cierto? O sea, por qué quiere un gobierno saber información de la población? Porque tiene que saber dónde enfocar los recursos, ¿cierto? De acuerdo a las mayores necesidades. Entonces, bueno, lo ideal es hacer un censo, pero un censo todos los años, por ejemplo, sería demasiado costoso, ¿ya? Y lo más probable es que no se tengan ni siquiera los resultados de un censo cuando ya se está haciendo el siguiente, si se hicieran cada un año. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Se hace cada 10 años y en el intertanto se hacen estas encuestas focalizadas, como la encuesta CACEN y otras, digamos, a través de las cuales los gobiernos recopilan información que les permite focalizar los gastos del presupuesto anual, ¿no es cierto?, en las necesidades que se detectan. Pero obviamente ya todas esas otro tipo de encuestas algún error tienen, ¿ya? Ya no me dan el 100%, digamos, de confiabilidad. Otra razón que ya la mencioné implícitamente es la rapidez. Obviamente no tiene el mismo tiempo de demora procesar, ¿no es cierto?, los datos de todos los hogares del país que de una muestra pequeña, digamos, ¿ya? Más posibilidades, ¿ya? Y yo diría hasta más viabilidad de hacerlo en ciertos casos. Como se menciona ahí en la tercera de las causales, ¿no es cierto?, donde dice más posibilidades. Claro, por ejemplo, supongamos que eh, Claudia, Profe, dígame. usted o su familia, alguien tiene vehículo, automóvil o algo, Sí, sí, y ese vehículo tiene airbag, sí, sí tiene airbag, ¿ya? sí. Ya. ¿Y cómo puede saber usted? Porque cuando compró el vehículo alguien, ¿no es cierto? El airbag es algo que de alguna manera le agrega valor al vehículo, valor para las personas y también valor en términos de costo. ¿Cómo puede saber alguien cuando compra un vehículo que le están diciendo que tiene airbag, que el airbag funciona? Mm, em, El fabricante te lo dice, te lo vende y te dice tiene airbag claro, acá y allá, pero ¿cómo sé yo que lo estoy comprando que el airbag funciona? ¿Cómo podría saberlo? chocándolo nomás. Tocándolo, ¿cierto? Porque claro, ahí se va a Sí, activar. po, ahí vas a ver si Claro, funcionó o no. entonces, mírenlo desde el punto de vista de la fábrica. ¿Cómo podría saber la fábrica que el 100% de los vehículos que está vendiendo funcione el airbag? Mm, Tú lo yo creo, dijiste. o sea, debes sacar muestras, pues. No, De, pero ¿cómo podría estar segura la fábrica que el 100% de los vehículos que está vendiendo, el airbag funciona? ¿Cómo podría saberlo? a uno de sus autos le deben hacer muestras así chocándolo y todo eso. Sí, pero eso no me asegura que en el otro vehículo Claro. va a funcionar. Entonces, ¿qué tendría que hacer la fábrica? La fábrica. Lo que tú dijiste, pero ¿qué tendría que hacer entonces? mm,
Alguien, cualquiera que me responda. ¿Cómo se puede asegurar la fábrica que el 100% de los vehículos que está vendiendo, en el 100% el airbag funciona? Profe, ¿Sí? yo creo que primero verifican la calidad del airbag y después Ya, pero lo mira, pasarían a los vehículos. ya tienes todos los vehículos listos para ser vendidos. Ahí están, en la puerta. ¿Cómo pueden asegurarse que en el 100% de esos vehículos el airbag va a funcionar? No creo que puedan asegurar el 100%. ¿Cómo tú me dijiste que en el caso de tu vehículo, cómo tú sabrías que tu vehículo, ¿ya? El airbag va a funcionar? Dijiste chocándolo, porque para eso Sí. está hecho el airbag, ¿cierto? Para que reaccione o se active cuando el vehículo choca. ¿Y el vehículo al lado qué tendría? ¿Chocando entonces? ¿Ah? Dime. ¿Sería chocando comprobaría si funciona el airbag o no? Claro, pues esa es la manera de comprobarlo, si está hecho para eso. Entonces, si tengo el vehículo de Claudia, lo tengo que chocar para saber si funciona el airbag. ¿Y el de al lado qué tengo que hacer para saber si funciona el airbag? Chocarlo. Chocarlo. ¿Y el de al lado? También. Y el del lado y el del lado hasta completar el 100% que tendría que hacer con todos. Chocarlo. Chocarlo, ¿no es cierto? Y es absurdo, ¿no es cierto? Por eso ustedes no podían Sí. responder, porque les parece absurdo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo voy a chocar todos los vehículos? Pero es la única manera de asegurarme y poder decir, sí, en el 100% de los vehículos el airbag funciona. ¿Cómo sé? Porque lo choqué y funcionó. Pero esa fábrica quebró, ¿no es cierto? Porque no tiene que vender, pues, se chocó todos los vehículos. Claro. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese caso, por más que uno quisiera trabajar con toda la población, con todos los datos, o sea, con todos los individuos de la población, es decir, con todos los automóviles, sería absurdo hacerlo. Porque, claro, quiebra la fábrica. Es lo mismo que el ejemplo que hice ahí de las ampolletas, o no sé, piensen en los fósforos. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber yo que todos los fósforos que estoy vendiendo funcionan? Tendría que quemarlos uno por uno, ¿o no? Ah, funciona, este también funciona, este también. Al final quemé todos los fósforos, ¿qué vendo? Nada, quebré. ¿Ya? Ah, pero sé que el 100% de los fósforos funciona. Sí, pero ya no me sirve. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que quiero decir con esto, que aunque a veces se pueda trabajar con toda la población, no tiene sentido hacerlo, ¿ya? Porque podría ocurrir esto que estamos hablando de los vehículos, de la ampolleta, de los fósforos, ¿ya? Porque la prueba que tenemos que hacer es una prueba destructiva, ¿ya? Entonces tendría que destruir el 100% de los objetos para poder probar que el 100% funciona. Y claro, al destruir el 100% de los objetos ya no tengo que vender, mi fábrica quebró y yo me voy para la casa. Entonces, en ese caso, aunque pueda trabajar con el 100% de los individuos, automóviles, fósforos, ampolletas, lo que sea, no se puede. Entonces tengo que trabajar con una muestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, con una muestra uno tiene que trabajar no solamente porque es imposible trabajar con todos los datos, que es la mayoría de las veces, sino también porque a veces no se puede, como en el caso que le estoy mencionando del ejemplo, o simplemente porque quiero reducir costos o hacer la cosa más rápida. ¿Ya? Entonces son algunas razones por las cuales no se puede trabajar siempre con toda la población. ¿Ya? Bueno, muchas veces no se puede trabajar con la población simplemente. Por ejemplo, y esto es real, de hecho lo estaba haciendo, no sé si estará todavía haciéndolo, pero hace algunos años atrás, ustedes saben que aquí en Antofagasta tuvimos un problema muy serio con los cormoranes negros, ¿no es cierto? ¿Saben lo que son los cormoranes negros? No. Yo no, profe. Bueno, los cormoranes negros son más conocidos como patos yecos. Son los pájaros, ¿no? Sí, pues los patos yecos. ¿Ya? Los patos yecos estaban significando un problema bien importante aquí en la ciudad, porque entre comillas, empezaron a anidar y a vivir muy cerca de la ciudad, pues de hecho en el Parque Brasil, en toda la costanera. Y el problema es que las fecas de esos pajaritos son muy ácidas, muy corrosivas. Entonces estaban quemando los árboles, destruyendo las luminarias, etc. ¿Ya?
Ahora, el problema, bueno, este no es un tema ambientalista, en verdad el problema no es de los patos yegos, el problema es nuestro, de los seres humanos, que nos empezamos a tomar el territorio y empezamos a construir donde antes vivían ellos, digamos. Entonces, bueno, pero no importa, no voy a entrar al tema ambiental en este caso, simplemente decir que se hicieron un montón de cosas para tratar de que los patos yecos se fueran, espantarlos a palos, a balazos, que los mataran, hubo de todo, ¿ya? Y ahí volvían los patos yecos, ¿ya? Se hizo un contrato con la Universidad de Antofagasta, me parece, con el Centro de Rescate, el Centro Regional de Estudios Ambientales, el CREA, para que lo sacaran. Entonces se hizo todo un trabajo donde se tomaron los nidos y se los llevó para otro lado, etc. Y al final los patos volvieron, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? No sé si habrá terminado ya, era un estudio de cuáles son los patrones migratorios de los patos, cómo viven, estudiarlo antes de hacer algo. Pero la pregunta es, ¿podría yo tomar datos de todos los patos yecos que existen? ¿Dónde los encuentro a todos? ¿Dónde están? Claro, voy a encontrar algunos, ¿no es cierto? Ahí en el Parque de Brasil, en la Avenida Costanera, no sé. Pero probablemente es imposible tener acceso a todos los patos, o sea, a la población completa. Entonces estoy obligado ahí a trabajar con una muestra, ¿se dan cuenta? Entonces hay muchas razones por las cuales hay que trabajar con muestras y no con la población completa. ¿Ya? Algunas veces porque no puedo trabajar con la población completa, otras veces porque es muy caro, porque es muy lento, ¿ya? Y porque el trabajar es destructivo, como los ejemplos que vimos del automóvil, etc. Entonces, en la vida real, la mayor cantidad de los trabajos no se hace con poblaciones completas, se hace con muestras, ¿ya? Y por eso es tan importante la inferencia estadística. Entonces, y lo que queremos saber, entonces, ya que estamos trabajando con una muestra, o sea, con un subconjunto de la población completa, interesa que el estudio y el trabajo que se hace con la muestra, los resultados que se infieran desde allí, sean lo más parecidos posible a los verdaderos de la población completa. Y en eso consiste la inferencia estadística. Y por eso que el muestreo, o sea, cómo tomo esa muestra es también tan importante, ¿ya? Y entonces ya tenemos dos conceptos importantes, población y muestra. Población es el conjunto de todos los individuos que tienen la característica que me interesa estudiar. En el caso, por ejemplo, en el que yo quiero saber la estatura media de los estudiantes en la Universidad de Antofagasta, entonces la población completa son todos los estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Si no puedo trabajar con todos ellos, entonces tomaré una muestra de acuerdo a los estudios que hay y a los tipos de muestreos que hay, y el parámetro que me interesa estudiar, ¿no es cierto?, es la estatura, pero el individuo tiene otros parámetros, peso, edad, sexo, etc. Entonces, pero a mí me interesa ese parámetro, la estatura, o podría interesarme más de uno también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo una muestra de estudiantes, ¿ya? 100 estudiantes, ¿ya? De los más o menos 7.000 y fracción que son. Con esos 100 estudiantes yo puedo calcular cosas. Por ejemplo, a la muestra le puedo tomar medir la estatura y puedo sacar el promedio de la estatura de la muestra de tamaño 100. ¿Ya? Y tengo la estatura media de los 100. ¿Ya? Pregunta, ¿creen ustedes que la estatura media con esos 100 estudiantes será igual a la estatura media con los 7.000 estudiantes? En volar sí, pero solamente porque es lo mismo, pero con distintas proporciones, ¿o no? Ah, es lo mismo, pero con distintas proporciones. ¿Y quién dice que es lo mismo? Suponte que yo, a ver, ¿cómo tomo la muestra? Un día se me ocurre ir a la carrera de educación parvularia, ¿ya? Están todos en clase ahí en la sala J, me voy a educación parvularia, o sea, me voy a la sala J y resulta que están todas, digamos, los o las estudiantes de educación parvularia en clase, y aprovecho que están ahí y tomo a 100 y les pregunto su estatura. ¿Tú crees que al sacar
ese promedio de estatura va a ser parecido, semejante al verdadero promedio de los 7.000 estudiantes? No, No, ¿no es o cierto? no, Probablemente va no. a ser menor, porque en general la estatura de las mujeres en general es menor que la de los hombres. Y estamos ahí considerando la mayoría mujeres. ¿Ya? Ahora al revés, si voy, no sé, a ingeniería, ¿ya? Y voy, no sé, de repente un día están en clase todos los alumnos de ingeniería mecánica, por decir y lo encontré ahí a 100 estudiantes de ingeniería mecánica y les tomo la estatura, ¿ya? Y saco el promedio. ¿Será parecido al verdadero valor de los 7.000? No, sería más grande, ¿no? Sería más grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ingeniería hay muy poquitas mujeres, comparativamente con otras carreras. Entonces, en rigor en la universidad yo no tengo ¿verdad? Un dato, pero no debe ser muy diferente la cantidad de mujeres que de hombres, ¿ya? Yo sé que en ingeniería sí, pues hay más hombres que mujeres, pero también hay otras carreras en que hay muchas más mujeres que hombres, entonces no debiera haber mucha diferencia, pero cuando mi muestra contiene puros hombres o puras mujeres, claramente va a ser diferente al verdadero. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante en el fondo es que la muestra que se toma sea representativa del total. ¿Se entiende? Como decía alguien por ahí, en el fondo, por decir algo, si el 55% de los estudiantes son mujeres y el 45% son hombres, en total, que mi muestra también contenga más o menos un 55% de mujeres y un 45% de hombres, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero eso tampoco me asegura que va a ser muy aproximada, ¿no es cierto? Porque justo tomé el 45%, por ejemplo, de los que eran más chicos. Por casualidad se dio eso. Y entonces también va a distorsionar. En general, lo importante es tener claro que trabajar con una muestra me va a dar un valores que me van a servir para estimar. Yo con el valor de la media de la muestra voy a poder estimar el valor de la media de la población, o sea, de todos los estudiantes. Pero ese estimador va a tener un error respecto del verdadero valor, siempre. Y lo que queremos hacer, o lo que hace la inferencia estadística, es tratar de que ese error sea lo menor posible. O sea, que el valor estimado sea lo más parecido al verdadero, para que las decisiones que tome con esos datos sean decisiones correctas. ¿Se entiende más o menos así el concepto de lo que es la inferencia estadística? ¿Y qué es un estimador? El estimador Sí, es el profe. estadístico que se usa para estimar lo que quiero saber. Lo que yo quiero saber es la media de estatura de los estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Pero no, para saberla tendría que encuestar a los 7.000 y tantos estudiantes y no puedo. Entonces voy a tomar una muestra de tamaño 100. ¿Cómo llegué a esa muestra? Ya ese otro cuento, ¿ya? Pero supongamos que hicimos la técnica muestreo apropiada y tomamos la muestra y ahí están los 100, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, voy a calcular la media, pero de la muestra. Entonces, y la media es un estadístico. Recuerden que un estadístico es un número que se calcula de los datos, eso lo vimos ya antes, ¿ya? Y ese número, o estadístico, llamado promedio o media, ¿ya? Lo voy a usar para estimar el verdadero valor, o sea, la media de la población, ¿ya? Y va a ser mejor estimador en la medida que más cercano esté el verdadero valor, ¿ya? Entonces, un estadístico, o sea, un estadístico que se usa para estimar un valor de la población, se pasa a llamar estimador, ¿ya? Y un estimador es mejor mientras más cercano está su valor al verdadero valor, al de la población, ¿ya? Desde otro punto de vista, considerando un estimador como una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria un estimador? Porque si yo tomo una muestra de los 7.000 estudiantes, voy a dejar aquí de compartir un poquito esto, para compartir la pizarra, para mostrar la idea, ¿ya?
suponiendo que tengo la población, ¿ya? Me salió un poco... Ya. ¿Va? ¿Qué están viendo? Se ve todo blanco, profe. Pantalla en blanco, profe. Ya. Pero ustedes ven eso y yo no, qué raro. A ver. Algo hice yo que no estoy viendo lo que están viendo ustedes. Ahí sí. Ya. Entonces, supongamos... Otra vez se me fue la cuestión. A ver, supongamos que se... Ah, tengo... Ahí. Supongamos que tengo esa población, ¿ya? Esa es la población. Me interesa... Están viendo un círculo perfecto que hice, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Supongamos que de la población me interesa estudiar la media. La media de lo que sea, de los individuos que están dentro de la población. La edad promedio, la estatura media, el peso medio, lo que sea. ¿Ya? Y no puedo trabajar con todos los estudiantes de la población. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar una muestra, ¿ya? Y voy a trabajar con la muestra. ¿Ya? Entonces tenemos la población. La muestra, la media, digamos, en la muestra se denomina generalmente como X barra. ¿Ya? Entonces, X barra es la media en la muestra y mu es la media en toda la población. Entonces, me interesa saber mu, pero no puedo calcularlo directamente porque tendría que trabajar con todos los individuos de la población y no puedo, por la razón que sea. Así que voy a trabajar con una muestra. ¿Ya? Entonces, la idea es estimar a través de este de acá. ¿Ya? Y ojalá, digamos, que el error sea el menor posible, que se parezca lo más posible el X barra al mu. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Llamémosle a esta muestra, a esta media X1. Porque, ¿qué pasa si tomo otra muestra distinta? Supongamos esta. ¿Ya? Esta sería nuestra muestra 2, digamos. Esta llamémosla muestra 1 y esta muestra 2. Entonces este sería X1 y este sería X2 barra. Porque claro, yo tomé una muestra de 100 estudiantes, pero perfectamente podría tomar una diferente, con otros 100 estudiantes, ¿verdad? Que sería el caso que estoy mostrando ahí. Pregunta, X1 y X2 van a ser iguales. No, profe. No necesariamente, ¿cierto? O sea, podría ser por una casualidad muy grande que tome 100 alumnos, calcule el promedio de estatura y me dé un número, y tome otros 100 distintos y calcule el promedio de estatura y me dé exactamente el mismo número. Sería como ganarse el loto, el quino, el pollo experto, la lotería de Estados Unidos y todas esas cosas juntas. O sea, demasiado poco probable. ¿Ya? ¿Cierto? Lo más probable es que X1 y X2 sean diferentes. ¿Estamos? ¿Van a ser parecidos? Sí. ¿Iguales? No. ¿Y qué pasaría si tomo otra muestra diferente? Por ejemplo, ahí. Un X3. X1, X2 y X3 van a ser iguales. Difícil. Difícil, ¿no es cierto? Entonces, en general, la media de la muestra, la media se dice que es una variable aleatoria. ¿Se dan cuenta? Es variable porque cada muestra que yo tome no va a ser igual a la otra, varía. Y por eso se llama variable aleatoria. ¿Estamos? Ya. Dicho eso, entonces, vuelvo al Power que estamos viendo recién. ¿Ya?
Entonces, a eso se llama variable aleatoria, ¿ya? Y la muestra esa que se tomó X1, que es una muestra aleatoria de 100 estudiantes. X2, una muestra aleatoria de otros 100. X3, una muestra aleatoria. Entonces, se habla de muestra aleatoria, variable aleatoria, ¿ok? Por eso aparece ahí. Y en general, yo puse la X porque es la media, pero podríamos estar estimando la desviación estándar, podríamos estar estimando el coeficiente de variación, podríamos estar estimando o cualquier otro parámetro. Entonces, en general, se denota así como θ sub i a cualquier variable aleatoria. En particular podría ser la media, como el ejemplo que les di, o cualquiera otra, ¿ya? Entonces, el estimador aquí se denota, insisto, con la letra griega θ sub i, o sea, muestra 1, i es de 1 a n, ¿no es cierto?, cantidad de muestras que yo pudiera tomar, ¿ya? Entonces, de ahí viene el estimador de θ sub i, ¿ya? θ sub i es el parámetro que yo quiero estimar, es la media de la población. Y θ sub i con gorrito, ¿ya? En verdad es más fácil decir gorrito que decir acento circunflejo. Ese cachito que lleva arriba, ya como un gorrito, en verdad se llama acento circunflejo, pero no es muy largo. Entonces, el θ sub i con gorrito es el estimador. ¿De quién? Del parámetro. ¿Quién es el parámetro? θ sub i. ¿Quién es el estimador del parámetro? θ sub i con gorrito, ¿ya? En el caso anterior nuestro, que yo le mostré como ejemplo, ¿quién era el estimador? Mu, perdón. ¿Quién era la variable aleatoria? Mu. ¿Quién era el estimador de la variable aleatoria? X raya, ¿ya? En general está aquí puesto así como θ sub i, ¿ya? Ahora, se dice que un estimador... ahora, cuando uno estima un parámetro de la población a través de un estadístico de la muestra, no necesariamente hay un solo estimador. Por ejemplo, yo podría estimar la media de la población a través de la media de la muestra, ¿ya? Pero también podría estimar la media de la población a través de la moda de la muestra. O tal vez podría estimar la media de la población a través de la mediana de la muestra. Entonces, se dan cuenta, ahí tengo 3 estimadores para un mismo parámetro, ¿ya? La moda, la media y la mediana. Cada uno de ellos podría usarse para estimar la media de la población. Entonces, la pregunta que uno debiera hacerse, entonces los estimadores, ¿puede haber más de un estimador para el mismo parámetro? Sí. ¿Y cuál uso? La respuesta normal que uno debería dar es el mejor. ¿Y cómo sé cuál es el mejor? ¿Cierto? Bueno, ahí viene lo que está puesto ahí en la lámina. Los estimadores tienen propiedades, ¿ya? Al menos esas 4 que están ahí, que son las más potentes y las más conocidas y las más utilizadas, ¿ya? Tiene una propiedad que se llama consistencia, una que se llama insesgamiento, eficiencia y suficiencia, ¿ya? Marqué con una letra un poquito más grande el insesgamiento, porque esa es la propiedad más importante de los estimadores. Ya vamos a hablar de lo que es insesgamiento, consistencia, eficiencia y suficiencia. Por ahora sepamos que existen nomás, ¿ya? Esas propiedades. Entonces, tengo 3 estimadores. ¿Cuál voy a utilizar? El mejor. ¿Cuál es el mejor? El que tiene mejores propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Las que están ahí. ¿Cuál es la propiedad más importante? El insesgamiento. Por lo tanto, de los 3 estimadores que tengo, suponiendo que uno solo de ellos es insesgado, ese es el mejor, ¿ya? Entonces tengo 3 estimadores, pero uno solo es insesgado, ese es el mejor. Y ese voy a utilizar como estimador para el parámetro de la población, para lo que quiero saber en la población. ¿Y qué pasa si de los 3, 2 son insesgados? Entonces busco la segunda propiedad, ¿ya? ¿Cuál es la segunda propiedad más importante? La consistencia. Entonces, si de los 2 estimadores que son insesgados, uno solo es consistente, entonces ese es el mejor. Entonces, el que tiene la propiedad de insesgamiento y consistencia es mejor que aquel que solo es insesgado. ¿Ya? Y si los 2 son insesgados y consistentes, ¿ya? El que sea eficiente, ¿ya? Entonces, si de los 2 son insesgados, los 2 son consistentes, pero uno solo es eficiente, ese es el mejor. Y si los 2 son insesgados, consistentes y eficientes, el que sea suficiente, que tenga la propiedad de suficiencia. Entonces, si de los 2 estimadores, los 2 son insesgados, los 2 son consistentes, los 2 son eficientes, y uno solo es suficiente, ese, ¿ya? Y si en general con la segunda propiedad ya se llega, nunca tienen tantas propiedades, más de 2 de esas propiedades no tienen los estimadores en la vida real, así que no se llega tan atrás. Pero ese sería como el mecanismo, ¿ya?
Entonces, el ensegamiento es la propiedad más importante. Ya vamos a hablar, insisto, de lo que es consistencia, ensegamiento, eficiencia y suficiencia. Ya. Ahora, yo decía estimar un parámetro, por ejemplo, la media de la población a través de un estadístico, por ejemplo, la media de la muestra. Entonces, ese estadístico, como lo estoy usando para estimar, cambia de nombre y pasa de llamarse estadístico a llamarse estimador. Y los estimadores tienen propiedades y el que tiene las mejores propiedades es mejor estimador, cuando hay más de un estimador. A eso se le llama estimación puntual, porque estoy estimando un valor específico, estoy estimando la media, ¿ya? Pero muchas veces en estadística uno no se juega a un solo valor, se juega a un rango. Uno no dice, mira, yo te aseguro que a partir de que la media de la población, perdón, de la muestra me dio, no sé, la media de edad, suponiendo que es la edad, me dio que es 23,8 años, yo te aseguro que la media de la población es 23,8 años. Es como demasiado jugado eso, ¿no es cierto? Si trabajé con 100 estudiantes cuando el total son 7.000. Entonces, en general lo que uno hace es trabajar con un intervalo. Dice, no, mira, a partir de que la estimación de la muestra me dio 23,8, yo te puedo asegurar con un tanto por ciento, por ejemplo, 95% de confianza, que el verdadero valor de la media de la población está entre 21,9 y 24,2 años. ¿Ya? Y ahí hablamos entonces de un intervalo y se habla de intervalos de confianza. ¿Ya? Y por eso que a esta presentación yo de título le puse estimación por intervalos. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que se hace es hacer la estimación puntual, o sea, estimar el valor, pero en verdad lo que se da como información es el valor más un intervalo. Mira, va a estar alrededor de este valor y te aseguro con un 95% de confianza que está entre este y este. ¿Ya? O 90%, o la confianza que uno quiera darse. ¿Ya? Entonces ahí se habla de intervalos de confianza. ¿Ya? En general, ¿ya? En estadística, lo que interesa estimar de las poblaciones en general son las medias y las varianzas. O bien las medias y la desviación estándar, recordando que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? El desarrollo teórico para llegar a la fórmula de cómo se hace esto está en los apuntes, se los dejo al que quiera, no interesa mucho ahora en este curso eso, sí saber, digamos, de dónde viene todo, si quieren verlo, los apuntes están en la plataforma y ahí está, digamos, el desarrollo, ¿ya? Pero lo que quiero llegar es que a nosotros, desde el punto de vista de la inferencia estadística, nos va a interesar derechamente dos cuestiones. Los intervalos de confianza, como mecanismo, digamos, de información para la toma de decisiones, y las pruebas de hipótesis o contrastes de hipótesis. ¿Ya? Son las dos cosas que vamos a estudiar, digamos, desde el punto de vista de la inferencia estadística, como elementos prácticos, ¿no es cierto?, que nos sirven para la toma de decisiones. ¿Ya? Y en este momento entonces estamos entrando al tema de los intervalos de confianza. ¿Ya? Y las fórmulas para eso, porque hay diferentes situaciones que se dan. Por ejemplo, cuando yo quiero estudiar la media de la población, pero la varianza de la población la conozco, entonces la fórmula a partir de la muestra es una. Pero si quiero estimar la media de la población, cuando la varianza de la población no se conoce, entonces la fórmula es otra. ¿Ya? Y ese tipo de fórmula, que se llama con varianza conocida, con varianza desconocida, etc., eso es lo que aquí no vamos a hacer, sino que las vamos a utilizar. No me el que quiero el desarrollo, cómo se llega a ella, lo puede ver en los apuntes. ¿Ya? Ahora, en inferencia estadística, para hacer los estudios y llegar a estas fórmulas que ya les mencioné antes, se parte de ciertas cuestiones, como algunos teoremas, ¿ya? Que nos ayudan, como por ejemplo, un teorema que se llama el teorema del límite central, ¿ya? Que básicamente nos dice que no importa cómo se distribuyan los datos de una población, la media se distribuye normal para ciertas condiciones. ¿Ya? Aquí en este, por ejemplo, si acá en este círculo grande
tenemos, estoy haciendo una especie de puntitos, ¿ya? Que serían los individuos de la población, ¿ya? Todos los puntitos estos que se ven aquí. Bueno, supónganse que está lleno de puntitos, y cada uno de esos puntitos es un individuo de la población, ¿ya? Que tiene la característica que quiero estudiar. Si yo tomo muchos puntitos, mido la característica que quiero estudiar, ¿ya? Y los voy tabulando, ¿no es cierto? Un X1, un X2, etcétera, 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 un X sub I, etcétera, 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 un X sub N. O sea, si tomo n objetos, ¿no es cierto? De ahí de la población, les tomo la medida que quiero saber, la estatura, el peso, lo que sea. Lo tabulo, ¿no es cierto? Los anoto y los tabulo, y después hago un gráfico, ¿ya? Me va a dar cualquier cosa, no sé. O sea, los X sub I, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Una vez que los tabulo, ¿no es cierto? Y los grafico, van a tener cierta distribución. Van a tener una cierta distribución, ¿ya? No sé cuál, cualquier cosa, ¿ya? Distribución se llama, digamos, a la gráfica que se va a ver al tabular los datos, ¿ya? Lo que nos dice el teorema central del límite, entonces, que suponiendo que los datos se distribuyen, o sea, cada uno de estos X sub I se distribuye de manera, voy a poner un nombre que ustedes deben conocer o haber escuchado, por ejemplo, binomial, ¿ya? Se distribuye en binomial. O sea, es decir, si tomo datos de acá, los tabulo y los veo, van a tener una distribución binomial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que el teorema central del límite me dice, mire, no importa cómo se distribuyen los datos, binomial, Poisson, uniforme, geométrico, como sea, la media de los datos, o sea, estos, que también son variables, una variable aleatoria, ¿no es cierto? Que yo las puedo tabular, ¿no es cierto? Los X, el X1 raya, el X2 raya, etcétera, etcétera, hasta el X, no sé, N grande, raya. También al tabularlo y graficarlo va a tener una distribución, ¿no es cierto? Entonces, los X sub I, por ser variables aleatorias, ahora estoy hablando de los X sub I raya, o sea, las medias, también tienen variables, son variables aleatorias. Entonces, lo que el teorema central del límite dice, mire, no importa cómo se distribuya la variable en los elementos de la población, en los X sub I, en las medias la distribución es normal. ¿Ya? En las medias la distribución es normal. Eso es lo que dice el teorema central del límite. ¿Ya? Lo que dice acá, como un supuesto básico, dice, es que la variable en estudio es una variable aleatoria, que tiene una distribución cualquiera, lo X sub I, no obstante la media muestral tiene una distribución normal. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema central del límite, como se menciona más adelante. Ahora, para las distintas fórmulas de intervalos de confianza con varianza conocida, con varianza desconocida, cuando estoy trabajando con una sola población, cuando estoy trabajando con dos poblaciones, yo les voy a poner en la plataforma Moodle una hojita con todas las fórmulas que se pudieran necesitar eventualmente, para que no se tengan que aprender nada de memoria, porque no es de mi interés ahora eso, porque las fórmulas son cuestiones que uno puede encontrar en cualquier libro. ¿Ya? Aquí lo importante va a ser cómo la usamos y cómo interpretamos aquí los resultados que vamos a ir obteniendo, más allá de cómo se calculan y las fórmulas que hay. Así que no se preocupen en el tema de fórmulas. ¿Ya? Entonces, haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto. Tenemos una población, que es lo que está aquí, ¿cierto? Población donde dice población de interés. Aquí dentro de la población hay individuos, esos individuos tienen características, y algunas de esas características me interesa estudiar, por ejemplo, la media, la varianza, desviación estándar, etc. Entonces, si yo pudiera trabajar con todos los individuos, ¿ya? Tomar los datos de todo, tabularlo y graficarlo, por ejemplo, me podría parecer una cosa como esta, ¿ya? Y conocería la media de ellos, la varianza de ellos, la desviación estándar de ellos, los verdaderos valores, ¿ya? Cuando hablamos de los verdaderos valores, hablamos de parámetros, les llamamos como nombre parámetros. Los parámetros son los verdaderos valores de lo que me interesa estudiar en la población. Pero generalmente estos valores son desconocidos y me interesa saberlo. Y para saberlos tendría que trabajar con todos los elementos de la población, pero generalmente, ya lo hemos dicho, no se puede trabajar con todos los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra de la población. Y aquí se aplica lo que se llama el muestreo, que es toda una técnica, de hecho hay un curso, probablemente ustedes van a tener más adelante otro, o seguramente no ustedes, pero sus compañeros,
otro curso, un curso de formación profesional que se llama Técnica de Muestreo y sus aplicaciones, ¿ya? Que está solamente de cómo tomar la muestra, nada más que de eso. ¿Ya? En este caso, de nuestro curso, damos por hecho que la muestra se tomó correctamente, que ya alguien lo hizo eso, y se tomó la muestra, y aquí está la muestra. Entonces, tomamos los datos de la muestra, medimos el parámetro que nos interesa, ¿ya? Tabulamos y nos va a dar esto, ¿ya? Vamos a tener una media, una varianza, aquí la media se denota la media muestral, la media poblacional con la letra griega mu, la media muestral con la letra X barra. La varianza poblacional como sigma al cuadrado o la varianza muestral como S cuadrado. La desviación estándar poblacional como sigma, la desviación estándar muestral como S. Y así sucesivamente. Entonces, puedo tomar esto, el promedio, la varianza muestral, la desviación estándar, son estadísticos. Ahora, si yo utilizo estadístico promedio, para estimar el parámetro media de la población, entonces este estadístico cambia de nombre y pasa a llamarse estimador, ¿ya? Entonces, la idea de la inferencia estadística es que todas las inferencias que hagamos a partir de estos datos sean lo más parecido posible a los verdaderos valores que están acá arriba. En eso consiste la inferencia estadística. Bueno, aquí está más formalmente ya todo lo que hemos conversado, ¿ya? La media de la población mu, que la media en la muestra se llama X barra, que la media se calcula, como ustedes ya saben, la suma de todos los datos dividido por el número de datos. Esas son cosas que ya ustedes conocen, ¿ya? Para entender un poco ahora ya en términos de valores, de números o de situaciones físicas reales, ¿ya? Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, ¿ya? Supongamos que queremos saber la media, ¿ya?, que se obtiene al lanzar un dado. Ojo, dice al lanzar un dado legal. Legal significa que todos los valores, bueno, ¿cuántos números tiene un dado? ¿Cuántas caras tiene un dado, Claudia? 6. 6, correcto, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Cuando se habla de un dado legal significa que cada una de esas caras tiene la misma probabilidad de salir. O sea, la probabilidad de 1 es la misma probabilidad de 2, es la misma probabilidad de 3, es la misma probabilidad de 4. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay dados que a veces están cargados, ¿ya? En que yo al lanzar un número X de veces, un número N de veces, me va a salir más un número que otro porque el dado no está bien hecho, no está bien construido, ¿ya? Entonces quedo cargado para algún lado. Esto es particularmente importante, ¿dónde? A ver. Que los dados sean legales. En el casino. En los casinos, ¿no es cierto? Imagínense jugar con dados que estén cargados. Sí. Ahora, nosotros no sabemos en realidad si los dados están cargados o no, porque yo no conozco ningún cliente, digamos, que haya ido a jugar a un casino y le haya pedido que le comprueben que los dados son legales. Uno juega nomás, ¿no? ¿Ya? Bueno, ese es otro cuento, tampoco nos metamos en eso. Ya, bueno, entonces, un dado legal es aquel en que está bien hecho, está bien construido, cada lado tiene la misma probabilidad de salir arriba cuando yo lo lanzo. ¿Listo? Y queremos, entonces, como parámetro de interés, la media de la población. Pero depende de lo que quiera estudiar en realidad. Si quiero saber la media de las veces que cae, o sea, el promedio, o sea, si tiro 100 veces, el promedio de veces, o sea, tomar todos los valores, anotarlo, la primera vez cayó 2, la segunda vez cayó 5, la tercera cayó 1, después volvió a caer 2, y así, y ahí anoto las 100 veces, el promedio de eso, si quiero saber eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Es conocido, ¿ya? Sería la media muestral sería la media de los 100 datos, ¿no es cierto? De las 100 veces que lancé, sumaría todos los valores que anoté, dividiría por 100 y ahí tengo la media. Pero ahí, ojo, la variable aleatoria. ¿Qué es lo que es la variable aleatoria? Es lo que yo quiero estudiar, pues. El promedio que cae en la cara superior. Entonces, el experimento aleatorio de lanzar un dado podría ser la variable aleatoria, el número obtenido en la cara superior, ¿ya? Entonces, ahí
tenemos lo que se llama el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral en un experimento aleatorio? Es la cantidad posible de resultados que se pueden obtener. Entonces, al lanzar un dado, ¿cuántas posibilidades pueden ocurrir? 6, ¿cierto? ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, al lanzar el dado, si lo que interesa es el número obtenido en la cara superior, puedo tener alguno de esos 6 posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ningún otro. ¿Ya? Entonces, ese es el espacio muestral. El conjunto de todos los resultados posibles que tiene el experimento. ¿Ya? ¿Cuál es la distribución de la variable aleatoria? Es uniforme. ¿Por qué? Porque la probabilidad de cada uno de esos números es la misma. O sea, si yo hago un gráfico donde dibujo, aquí creo que lo tengo por acá, aquí, donde dibujo la probabilidad de que salga 1 es 0,016 y tanto, o sea, un sexto, ¿cierto? Cada uno de los números tiene probabilidad un sexto de ocurrir. Y si eso yo lo llevo a un gráfico, me va a dar este gráfico, ¿se dan cuenta? Donde van a aparecer 6 barritas. La probabilidad de 1 es 0,16, que es un sexto. 0,16 y fracción. La probabilidad de 2 es 0,16 y algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Y qué muestra entonces esa gráfica? Una distribución uniforme. Todas las barritas son iguales. ¿Ya? Entonces, esta variable aleatoria, llamada número obtenido en la cara superior, tiene distribución uniforme. ¿Ya? La media teórica, la que debería ser, si yo lanzara infinitas veces el dado, ¿ya? Debería ser 3,5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo conozco la distribución uniforme, puedo determinar la media teórica. O sea, si conozco la distribución de los datos, puedo determinar la media teórica. Es un tema del curso de probabilidad estadística en la parte teórica, ¿ya? Pero la media real de las 100 veces que lancé de la muestra, ¿será 3,5? No sé, pues habrá que tirar el dado 100 veces, anotar cuántas veces salió y ver cuán cercano a 3,5 está ese valor. ¿Ya? Mientras más cercano está, mejor es el estimador. El estimador va a ser la media que voy a calcular con las 100 veces que tiré el dado. Y el verdadero valor es esta media teórica que es 3,5. ¿Que cómo la sé? Porque teóricamente, si la distribución es uniforme, yo puedo determinar la media, porque se dan cuenta que ahí en la variable, ¿qué es lo que es la media en el fondo aquí? Es la suma de los extremos dividido por 2. Es decir, la barra es 6 superior, ¿cierto? El límite superior es 6, el límite inferior es 1. 6 más 1, 7, dividido por 2, 3,5. Entonces la media teórica, cuando la distribución uniforme, ¿ya? Para eso es 3,5, ¿ya? Eso yo lo puedo saber a priori. Pero cuando lance el dado 100 veces, 200 las veces que sea, y anote que cayó en la cara superior las 100 o 200 las veces que sea, y después lo sume y divida por el número de veces que lancé, no me va a dar 3,5 exactamente, pero si el dado es legal, lo más probable es que sea cercano a 3,5, y mientras más veces lance el dado, más se va a ir acercando a 3,5. Pero si el dado es chueco, o sea, está cargado para un lado, probablemente poco a poco la media se va a ir acercando a ese valor al cual está cargado el dado. ¿Ya? Bueno, ese a modo de ejemplo, ¿ya? Y esta distribución, ¿cierto?, que mostré acá se llama distribución uniforme. Hay otras distribuciones, ¿ya? Entre paréntesis, digamos, voy a saltar rapidito al final. Se me fue la compartición de pantalla. Me disculpan por apuradito. Mejor lo voy a hacer desde acá. Hay nada más que me voy a saltar. Después voy a volver, pero quiero mostrar esto. Dependiendo de si la variable aleatoria que estoy estudiando, recuerden, la variable es lo que uno quiere estudiar. La media poblacional, esa es mi variable aleatoria. La desviación es mi variable aleatoria, lo que sea. ¿Ya? Dependiendo de la variable aleatoria, hay dos tipos de variable aleatoria, discreta y continua. Por ejemplo, en el caso del dado que vimos recién, la variable aleatoria es discreta, porque puede tomar 6 valores posibles nomás, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. ¿Ya? Entonces es una variable aleatoria discreta. Y por lo tanto, en ese caso particular, la distribución de los datos es una distribución uniforme, como aparece acá. ¿Ya?
con parámetros A y B. ¿Quién es A y B? A es el valor mínimo, en el caso del ejemplo que vimos del dado, el A sería 1 y B es el valor máximo. En el caso que vimos recién, el B sería 6. ¿Ya? Entonces, las tres distribuciones discretas más comunes que más aparecen en la vida real son estas tres: binomial, Poisson y uniforme. Ya vamos a volver más adelante sobre ellas. Y en el caso que la variable aleatoria sea continua, por ejemplo, ¿cuáles son valores continuos? Casi todas las mediciones de carácter físico. Longitud, diámetro, temperatura, etcétera, ¿ya? Cuando yo mido algo, ¿no es cierto? No puedo decir que ese número va a ser 25, 26 o 27, ¿cierto? Puede ser 25,248, depende de la precisión que tenga para medir, ¿no? Entonces, cuando tengo ese tipo, cuando la variable aleatoria, los valores posibles tienen esa característica, son variables aleatorias continuas, y por lo tanto su distribución es continua también, ¿ya? Y dentro de las distribuciones continuas más conocidas, bueno, hay tres que son como las más top, que son la normal, la t-student, me faltó ahí tal vez la chi cuadrado, ¿ya? La f de Snedeker, la uniforme, la gamma, beta, exponencial, etc. ¿Ya? Hay un montón de distribuciones, ¿ya? Ahí había quedado, ¿cierto? Entonces, ahí mostré un ejemplo, variable aleatoria, una distribución de tipo discreta, porque ahí, ¿por qué era discreta? Porque los valores que puede tomar la variable aleatoria, ¿qué es lo que es la variable aleatoria? Lo que cae en la cara superior del dado. ¿Y qué puede ser lo que cae en la cara superior del dado? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede ser 1,8 ni 2,3, no. 1, 2, 3, entonces es discreta. Por lo tanto, hay una distribución discreta, y en este caso la distribución era uniforme, con parámetros A y B. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución uniforme? El límite inferior y el límite superior. Aquí el límite inferior era 1 y el superior era 6. Y por eso ¿ya? Se veía de esa manera en lo que mostré recién, ¿ya? Entonces, para hacer el cuentito corto, lo que nosotros queremos estudiar cuando estudiamos intervalos, ¿cierto? Es el límite inferior, o sea, sabemos que la variable aleatoria, ¿ya? Cualquiera, representada aquí por el valor, por la letra griega teta, y por su estimador teta con gorrito, ¿ya? Lo que queremos encontrar es, como sabemos que es muy poco probable que el estimador puntual, o sea, la media de la muestra, vaya a ser exactamente igual al valor verdadero de la población, ¿ya? Entonces, queremos agregarle a ese valor un intervalo. Y para eso tenemos que encontrar el límite superior del intervalo. Aquí dice teta no entre 1 y u, sino que entre L y u. ¿Ya? L de lower, o sea, límite inferior, y u de upper, límite superior. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿en qué consiste la estimación por intervalo o la estimación o los intervalos de confianza? Es en hallar este valor de L y este valor de U. ¿A partir de qué? A partir de los datos de la muestra, no de toda la población, ¿ya? Entonces, con los datos de la muestra, mediante algunas fórmulas que, insisto, están en el apunte, aquí las vamos a utilizar nomás, no las vamos a deducir ni mucho menos, la idea entonces es encontrar el valor de L y de U, ¿ya? Y ese, una vez que tenemos, entonces decimos, el verdadero valor, yo sé el valor en la muestra, el valor el estadístico. Si lo uso para estimar el valor de la población, es el estimador. Pero el verdadero valor, no sé, no voy a decir que sea exactamente ese, pero sí voy a decir con un nivel de confianza cualquiera, que hay que darse, que está entre tal valor y tal valor. Y ese tal valor es el límite inferior y el límite superior, y en lo que consiste entonces la inferencia estadística, al final lo que está reducido acá en el último párrafo de esta lámina, ¿ya? Encontrar el valor de L y el valor de U. En eso consiste la inferencia estadística. Los intervalos de confianza, la estimación por intervalo, ¿ya? En encontrar el valor de L y encontrar el valor de U. ¿A partir de qué? De los datos de la muestra. Entonces podemos decir que el verdadero valor, el valor teta, ¿ya? Está entre este valor y este valor con tal confianza, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale la confianza? ¿Ya? Me pasé de largo, entre paréntesis, no voy a hacer ahora un descanso intermedio para terminar 10 minutos antes, ¿ok? ¿De dónde sale la confianza? La confianza esta que se da aquí, cuando uno dice este es un intervalo del 90, por ejemplo, la confianza viene asociada con esta letra griega que se llama alfa, ¿ya? Alfa es lo que se llama en estadística el error de tipo 1, o nivel de significancia o nivel de significación. Y en el fondo, ¿qué significa?
el alfa, el nivel de significación, significa, para empezar, es un dato que es propio del experimento, no es manejable por el experimentador. O sea, el que está haciendo el experimento no puede poner el alfa que se le dé la gana. El alfa es consustancial con el experimento, ¿ya? Viene de la experiencia. Por ejemplo, un fabricante de una máquina que me dice que fabrica clavos de 1 pulgada, me tiene que dar el alfa para que yo pueda hacer pruebas y ver si realmente los clavos son de 1 pulgada. O sea, el alfa es un dato, ¿ya? Es conocido a priori antes de encontrar el intervalo de confianza, ¿ya? Yo tengo que saber cuál es el alfa, ¿ya? Y en el fondo es lo que se llama el error de tipo 1, ¿ya? Mire, voy a ponerlo desde el punto de vista, adelantándome un poquito, de una prueba de hipótesis, ¿ya? Cuando yo tengo una hipótesis, yo digo que la media de esto es 8, ¿ya? Hago pruebas para ver si es 8 o no es 8. Tengo 2 posibilidades de equivocarme, 2, nada más. Llegando a la conclusión de que esa hipótesis que estoy planteando es verdadera, cuando en realidad es falsa, ese es un error. O bien, llegando a la conclusión de los datos que tomé en el estudio, de que esa hipótesis es falsa, cuando en realidad es verdadera. Son los 2 tipos de error, ¿ya? Al primero de ellos se le llama error de tipo 1, ¿cierto? Entonces, y es la probabilidad de equivocarme de la primera manera de la que dije, diciendo que algo es verdadero cuando en realidad es falso. Entonces, ese error, la probabilidad de equivocarme de esa manera, se llama error de tipo 1 y es el alfa o nivel de significación. Y eso es consustancial con el experimento, no lo puedo determinar yo ni darme un alfa a mi antojo. Ese alfa tiene que ser dato, es consustancial al experimento, a la máquina en que voy a trabajar, lo que sea. Es un dato que yo debo tener para poder trabajar. No lo puede manejar el investigador o el estadístico o el experimentador. ¿Ok? Y por ser una probabilidad, obviamente es un valor que va entre 0 y 1. Todas las probabilidades van entre 0 y 1. O sea, la probabilidad igual 0 significa el suceso que nunca va a ocurrir. Y probabilidad igual 1 es el suceso que ocurre 100% seguro que va a ocurrir, ¿ya? Y después están todas las probabilidades intermedias. Por eso la probabilidad va a un valor entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, como el riesgo o el alfa o el nivel de significación es un dato conocido, la confianza de un experimento o de un intervalo de confianza está dado por esta expresión, 100 por 1 menos alfa. Por ejemplo, si el nivel de significación de un experimento X en el cual estoy trabajando es 0,05, o sea, si la probabilidad de equivocarme con el error de tipo 1 es 0,05, entonces 1 menos 0,05 es 0,95, multiplicado por 100 es 95%. Entonces, el intervalo de confianza este que está aquí, para ese alfa, ¿cierto? Sería un intervalo de confianza del 95%. Ahora, si el alfa fuera 0,01, o sea, la probabilidad de equivocarme, el error de tipo 1, ¿cierto? Ese que mencioné antes, fuera 0,01, 1 menos 0,01 es 0,99, por 100, 99%. Entonces diría yo que para un alfa 0,01, el intervalo de confianza que voy a encontrar, o sea, el valor de L y U, cualquiera que sea el número que encuentro, porque eso hay que calcularlo según fórmula, ¿ya? Va a ser un intervalo de confianza del 99% de confianza. Si el alfa fuera 0,1, o sea, ¿ya? Sería 1 menos 0,1 sería 0,9 por 100, 90%. Entonces la confianza sería, el intervalo de confianza sería un intervalo de confianza del 90%. Y así, dependiendo del valor del alfa, es la confianza, ¿cierto? Entonces, intervalo de confianza, nivel de significación, ¿ya? Todo esto asociado con el alfa, ¿ya? Error de tipo 1 o nivel de significación, que insisto, es una probabilidad de equivocarme del tipo 1 que mencioné antes, y eso es una cosa que no depende del experimentador. Yo no le puedo asignar un alfa a un experimento. Es propio del experimento el riesgo de ese tipo de error. No es manejable ese valor, ¿ya? Entonces, en la práctica, ¿sí? ¿Cómo podríamos interpretar así esto de la confianza? Por ejemplo, si yo, perdón, voy a ir a la pizarra un poquito, ¿ya? Si yo tomo muchas muestras de estas, ¿ya? ¿Cierto? Y para esta muestra obtengo un intervalo de confianza para la muestra, ¿ya? Por ejemplo, con este valor, con esta muestra,
voy a estimar un intervalo de confianza de la media, entre, no sé, entre un valor y otro, ¿ya? Entre un valor y otro valor. Con esta otra muestra voy a tener otro intervalo de confianza, porque la muestra es diferente, son distintos valores, ¿ya? Y voy a tener otro valor, ¿ya? Y para esta otra muestra, ¿no es cierto?, voy a tener un intervalo de confianza mu sus 3, ¿ya?, con ciertos valores, ¿ya?, menor que tanto y menor que tanto. Y así, si tomara más muestras, voy a tener distintos intervalos de confianza, ¿cierto?, entre un valor y otro, ¿ya? Entonces, volviendo acá, por ejemplo, supongamos que este es el intervalo de confianza que salió de la primera muestra que tomé. La media está ahí marcado con negrito y el intervalo de confianza está dado por la línea, digamos, con los extremos acá. La segunda muestra me dio este intervalo de confianza. La tercera muestra me dio este y así sucesivamente. Distintos intervalos de confianza me dieron estos intervalos que están dibujados aquí. Ahora, el verdadero valor de la media es alguno, cualquiera. Aquí está representado por esta línea azul, ¿ya? Este es el verdadero valor. Y los intervalos de confianza me dieron eso, que están ahí. ¿Y por qué es diferente? Porque cada muestra es distinta de otra, ¿ya? Y con esas muestras encontré los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué significaría decir como en la práctica un intervalo de confianza del 90%? Que si yo tomara 100 muestras, calculara los 100 intervalos y lo graficara así como está aquí en esta gráfica, de los 100 intervalos, 10 de ellos estarían en esta situación que está acá, que no contendrían al verdadero valor, ¿ya? Si estos fueran 10 intervalos, bueno, son más de 10, pero suponiendo que fueran 10, como hay uno que está fuera, o sea, 9 de los 10 contienen al verdadero valor, al mu, entonces este sería un intervalo del 90%. ¿Ya? Si fueran 100 intervalos, un intervalo de confianza del 90% significaría que en 10 de los 100 intervalos calculados, el verdadero valor de la media no estaría contenido en los intervalos que calculé. Esa es como la interpretación de intervalo de confianza, ¿ya? Desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de un intervalo de confianza del 95%, significa, uno no hace 100 intervalos, pero es para explicarlo nomás, que si yo hiciera 100 intervalos, en 95% de ellos, el verdadero valor de la media estaría contenido y en 5 de ellos no. Esa es como la interpretación de lo que es un intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, lo que uno hace entonces no es trabajar con 100 intervalos ni con 95, generalmente trabaja con un solo intervalo. Y lo que en el fondo, ¿cómo se interpreta entonces el intervalo? En el fondo es que cuando uno dice un intervalo del 95% es como decir que la probabilidad de que el verdadero valor esté contenido en ese intervalo, en el único que tenemos, es de 0,95. Eso es como la otra interpretación de un intervalo de confianza. ¿Ya? Si tengo un intervalo de confianza para la media que va entre 0,1 y 0,2, por ejemplo, y en un intervalo del 90%, significa que la probabilidad de que el verdadero valor de la media, que no lo sabemos, lo estamos estimando, esté en ese intervalo que calculé, es de 0,9. ¿Ya? Si la probabilidad es de un, perdón, la confianza es de un 99%, significa que la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro que estoy estimando esté en ese intervalo que calculé es 0,99. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, siempre pareciera ser mejor que la confianza sea lo más aproximado a 1 o al 100%, ¿ya? Porque cuando yo no es imposible, pero suponiendo que yo tuviera un intervalo de confianza del 100%, significa que trabajé con la población completa, con todos los datos, no con una muestra. Porque la única manera de que tenga el valor exacto de la media. Entonces, siempre que trabajo una muestra que es menor que todos los datos, ya tengo alguna diferencia. Entonces ya la confianza no es de un 100%. ¿Ya? Entonces, pero es como entendible pensar que interesa que la confianza sea lo más parecido a 100%. ¿Ya? Ahora, en la vida real, los experimentos reales, ¿ya?, generalmente oscila la confianza entre un 90 y un 99%. ¿Ya? En los experimentos reales, la confianza oscila entre un 90 y un 99%.
el 100% no se va a llegar nunca porque significa lo ideal, y menos que un 90% que se puede ser, pero ya no tiene valor estadístico, ¿ya? Son muy malos los resultados, o sea, las conclusiones que yo pueda sacar, las decisiones que yo pueda tomar cuando trabajo con confianza menor de un 90%. Entonces, en la vida real, las confianzas con que se maneja el trabajo de intervalos de confianza entre 90 y 99%. Pero insisto, estos valores no los asigna uno al azar ni arbitrariamente, sino que son consustanciales a cada experimento, ¿ya? Ahora, cuando uno no tiene los datos, no los conoce, trabaja con lo que se llama un valor típico, que es el 95%, o el alfa 005. Pero eso es cuando uno desconoce los valores. No sé cuál es el verdadero valor, no me lo dieron. Entonces uso un valor típico que se llama, que es el alfa 005. ¿Ya? Bueno, lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es una serie de explicaciones y un ejercicio y un ejemplo, ¿ya? Y ya lo que ya les mencioné. Y eso va a estar puesto en la plataforma, les recomiendo que lo vean, por favor. Todo esto es un poco no me interesa mucho, insisto, algo de teoría para explicar qué es lo que es el alfa, etc. ¿Ya? Hay un ejemplo que sería bueno que vieran, ¿ya? Y está la fórmula de cómo se calcula, ¿no es cierto?, el límite inferior y el límite superior del intervalo para la media, cuando la varianza es desconocida. Después hay otra fórmula cuando la varianza es conocida, etc. Y una hojita con todas esas fórmulas va a estar puesta en la plataforma DECA ya para la próxima clase, ¿ya? Después venía esto que ya les mencioné, y con eso terminamos la clase de hoy, ¿ya? Les repito que este PowerPoint ya está puesto en la plataforma DECA, dale, Moodle, y la clase grabada ya va a colgarse en la canal de YouTube. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Walter, No, profe. Sebastián, No, profe. Gustavo. ¿Dónde dijo que iba a estar los videos? En el canal de YouTube, que el enlace está puesto en la plataforma Moodle. El enlace al canal de YouTube. Ya. Martín, ¿alguna consulta? No, profesor, todo bien. Angeli, Gracias. No, profe. Claudia. No, profe. Ok, entonces quedamos hasta aquí, chicos. De nuevo les agradezco su